Capítulo 17 de la confesión. Y es la perseverancia de los santos. ¿Qué cosa es perseverar? Insistir. Insistir, ¿verdad? Insistir es permanecer en algo, ¿verdad? Entonces, vamos hoy a ver ese tema, la perseverancia de los santos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu inmensa misericordia. Ahora te rogamos, oh Padre, que a la hora de estudiar tu palabra, tú ilumines nuestra mente y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La perseverancia no depende del creyente. O sea, la perseverancia ¿de qué? ¿En qué? En la fe. En la fe. Porque si nosotros hemos visto que la fe es un don de Dios, o sea, es un regalo del Señor. No es algo que nosotros obtenemos porque nosotros nos esforzamos en obtener. Es algo que Él le regala a ciertos y determinados individuos para que crean en Él y sean salvos, ¿no es verdad? Y sean salvos. Porque si no, pues definitivamente el mundo entero viniera a la iglesia y el mundo entero fuera salvo. Porque Dios, al que quiere salvar, salva. Dios no es un Dios frustrado. Como que, ay, yo quiero salvar a este individuo, pero este individuo no quiere creer y no lo puedo salvar. Y me pongo a llorar, ¿no? No, Dios no es así. Dios dice, voy a salvar a aquella. Va, lo primero que hace es darle arrepentimiento en su corazón. Que ya vimos ese tema, ¿verdad? Es reconocer que ella es, o que esa persona es una persona pecadora respecto a Dios. Recuerden que vimos que puede ser una persona muy buena, o sea, muy buena en nuestro criterio humano, muy servicial, muy buen vecino, muy moral, pero respecto a Dios, definitivamente todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque no logramos alcanzar lo que el estándar divino demanda de qué? A todos los seres humanos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Juan 6:48. Sed santos porque yo soy santo. No, sed perfecto porque yo soy perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿quién es perfecto? No hay. Hubo uno solo que fue perfecto, Jesús. Y ese nunca pecó. Y ya. El resto de los hombres hemos sido imperfectos. El resto de las mujeres también han sido imperfectas. Así que, si nosotros decimos que la salvación no depende de nosotros, que depende de Dios, que Él la imparte, y que estamos unidos a Cristo, y que nuestras buenas obras, como vimos en la lección anterior, son buenas, porque Dios las mira como buenas, pero en Cristo, entonces no cabe otra conclusión de que si nosotros perseveramos en la fe, es porque Él nos ha hecho perseverar. De manera que los que Él llama, en los que Él llamó, Romanos 8, 28 al 30, a los que Él llamó, ¿qué cosa hizo? A los que predestinó primero, los llamó. A los que llamó, los santificó. Y a los que santificó, los glorificó. ¿Ya estamos glorificados con el Señor? No, pero el verbo está en pasado, quiere decir que Él ya lo hizo en la eternidad, en su decreto, como vimos en la lección número 3. Ahora, la perseverancia no depende del creyente definitivamente, sino de Dios. Él guarda a los suyos, a los que son sus ovejas, como dice en el Evangelio de Juan. Y aunque caen, podemos pecar, ciertamente pecamos todos los días, y ciertamente nos damos cuenta de que hemos hecho algo que a Dios definitivamente no le gusta. No le gusta. Aunque eso suceda, no somos abandonados por la gracia de Dios, no somos abandonados por Dios mismo. Este capítulo protege contra dos errores: pensar que podemos perder la salvación en algún momento, y el segundo es pensar que la perseverancia, bueno, pues entonces como ya definitivamente yo soy salvo, pues voy a hacer lo que me dé la gana. No, la perseverancia no permite vivir en el pecado. Es una doctrina esencial. ¿Cuál es su fundamento? Que Dios eligió en la eternidad, como vimos en la clase número 3 del decreto, que Dios creó al mundo, y de ese mundo
separado un pedacito y lo ha hecho suyo. Eso nosotros decimos que es predestinación. Ese pedacito, Dios nos predestinó, nosotros formamos parte de ese pedacito y Dios nos predestinó para esta salvación. El resto del mundo, hay otro concepto que se llama, ¿cómo se llama? Preordenación o la manera de que Dios ordena, dirige, guía el mundo. Definitivamente los guía, los ordena y los dirige, pero no van a ser salvos. Los únicos que van a ser salvos son estos que desde la eternidad, desde muchísimo tiempo antes de que nosotros existiéramos, pues entonces nos ha elegido para salvación. Justificó, nos adoptó como sus hijos, como vimos en la clase de la adopción, ¿se recuerdan? Y en la clase de la justificación, ¿qué cosa era justificación? ¿Por qué somos justificados delante de Dios? ¿Por qué somos adoptados como sus hijos? Heredamos esta relación filial o obtenemos esta relación filial con Dios de hijos adoptados. ¿Por qué? Porque somos justificados y la justificación es un acto legal que hace Dios, no es un proceso. La santificación sí es un proceso, pero la justificación es un acto legal. Él te declara justo, aún siendo pecador, aún siendo malo, Él dice, esta persona es justa. ¿Y por qué? Porque Él quiere. Ya eso está dentro de sus prerrogativas como Dios. Porque para eso es Dios. Si no creemos en un Dios que es soberano, como es la palabra, como dice la palabra, ¿qué cosa es que Dios es soberano? Dios es libre de hacer lo que Él quiera. Ahora, ¿por qué en este mundo hay tantas desgracias? ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Esa es la respuesta humana. Pero si Dios ha permitido que todo esto suceda, hay otro aspecto entonces. Y puede ser, ya esto es especulando porque la Biblia no se mete en ese tema. Y puede ser que Dios nos permita vivir en esta vida, como dice MacArthur, para que nosotros apreciemos la gloria que hemos de heredar en el futuro. Y digamos, bien Dios ha hecho todas las cosas. Nos adoptó como sus hijos, heredamos esta relación filial por la justificación, este acto legal que Dios te declara, aunque seas tremendamente malo y tremendamente injusto, Dios te declara justo por el sacrificio de Cristo. ¿Y cuál es la base de la justicia que Dios nos imputa? ¿Cuál es? El sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy se conmemora, ¿qué cosa? La muerte de Cristo, dicen los testigos de Jehová. Pero en realidad, en la fecha no se sabe. Cristo intercede y el Espíritu mora en ellos, como decíamos el domingo pasado. Ahora hay un conflicto que es real. Y es que, aunque nosotros pudiéramos ser creyentes, pudiéramos tener la fe más grande del mundo, de hecho, el problema de la fe no es que sea grande o es pequeña, definitivamente uno tiene más fe que otro. Pero el problema de la fe, según los evangelios, es que si la tienes o no la tienes. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos van en una barca y van remando en un lago y de momento se desata una tempestad en medio del lago, empieza el agua a alborotarse y la barquita, recuerden que eran unos barquitos pequeños de aquella época de madera que enseguida se anegaban en agua. Empieza a entrar agua en la barca, Jesús está durmiendo, no se despertó, no se despertó. Lo despiertan, Señor, que perecemos. Cuando Jesús se despierta, Jesús calma la tempestad, se calmó todo y lograron salir adelante. Pero hay una palabra que les dice Jesús. Y les dice, cuando ellos se asombran de lo que Jesús hace, Jesús les dice, ¿qué pasó con su fe? La respuesta de ellos es la siguiente: Señor, aumentanos la fe. A lo que el Señor responde y dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Saben por qué el Señor le dijo un grano de mostaza? Porque ellos sabían a qué se estaba refiriendo. La mostaza es el grano más pequeño que hay en el mundo entero. Le dirías a este monte, pásate de aquí para allá y échate en el mar, será hecho. Entonces, el problema de la fe no es si es grande o es pequeña, en cuanto a la fe salvadora. El problema de la fe es si la tienes o no, porque si la tienes eres salvo, si no la tienes no eres salvo.
Ya. Es absoluto, un problema absoluto de tener o no tener. Pero Dios no permite que esos pecados puedan destruir la fe verdadera. Ahora Pablo en Romanos capítulo 7 al final, el versículo 30 y pico dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el 8 y en el último versículo del 7 dice: mas doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 8:1 que dice, entonces lo hemos hablado, así que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que un creyente puede caer en diferentes pecados, por supuesto. Y usted a lo mejor dice: bueno, pero es que yo soy una persona buena, sí. Pero aún Dios cuenta como pecado las mentiritas blancas que se usan a diario. Pero aún Dios cuenta como pecado los malos pensamientos, aunque sea de refilón, que le vienen a la mente cuando una persona le hace algo malo a usted. Pero aún Dios cuenta como pecado, ojalá que le caiga un rayo y lo mate ahora mismo. También. Pero aún Dios cuenta como pecado todas esas series de miniedades que usted dice: si son una cena. Sí, pero Dios los cuenta como pecado. Y un solo pecado te descalifica delante de Dios. ¿Por qué? Porque la norma de Cristo es ser perfecto. Ser perfecto es sin pecado. Sin pecado. La perfección es la perfección. Es excelencia en todo. Finalmente tenemos una seguridad. La perseverancia, porque es Dios mismo, que esta doctrina se llama la perseverancia de los santos, es segura. No por la fuerza que nosotros pudiéramos tener, como hemos visto anteriormente, sino, ¿por qué cosa? Porque Dios es fiel. Y aunque tú peques, como hemos visto anteriormente, no dejará que tú pierdas la salvación que Él te ha otorgado. Vamos a Juan 10, del 28 al 29, porque son los textos que nos van a servir como argumento a todo lo que hemos dicho. Juan 10, no te vayas, John, del 28 al 29. Juan 10, del 28 al 29. Y dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, comparte ahí el texto para que él lea también. Estamos en Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Ahí Jesús está hablando a unas personas que se llamaban los fariseos. Los fariseos eran la autoridad legal en el tiempo de Jesús en Israel. ¿Por qué? Porque eran los que sabían más de la ley de Dios y de todas las cosas que Dios había estipulado en su palabra. Pero Jesús les está diciendo, porque ellos le preguntan, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, pues dínoslo. A lo que Jesús responde: miren, ustedes no me creen porque ustedes no son de mi oveja. Ustedes no me creen porque ustedes no son de mis ovejas. Y la argumentación que da Jesús es en los versículos 27, 28 y 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, mis ovejas. ¿Quiénes son mis ovejas? Aquellos que oyen su voz y que lo siguen como buen pastor. ¿Quiénes somos? Nosotros. Dice que Él nos conoce. Él ha tenido una relación de amor desde antes de la fundación del mundo, como dice el libro de Efesios, y eso lo vimos también. Y dice: y yo las conozco. Las conoce, ¿por qué? Porque Él de momento se dio cuenta de que nosotros en algún momento en la historia íbamos a creer. Pues no. Porque eso implica de que Dios no conocía algo en algún momento de la eternidad. Y eso no puede ser, porque ahí mismo dejó de ser Dios. Conoce todo. Él lo conoce todo desde la eternidad. Por lo tanto, el verbo conocer ahí es tener una relación de amor con este individuo que Él quiere que va a ser salvo. Que Él quiere
que sea salvo. Por lo tanto, me siguen. Yo tuve esa relación de amor y yo hago que ellos me sigan. Yo les doy vida eterna. ¿Quién es el que imparte la vida eterna entonces? Jesús. Jesús. No perecerán jamás a consecuencia de esa vida eterna que nos ha impartido. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Dice, estamos en las manos de Cristo. ¿Quién nos puede arrebatar de las manos del Señor? Nadie. Dice, nadie. Nada que existe en este mundo puede separarnos de ese amor que ha tenido Cristo para salvarnos. Lo otro que dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, por si acaso te quedaba alguna duda, también Dios, que es mayor que todas las cosas, estamos en las manos del Señor. Es lo que dice el versículo 29. Mi Padre que me las dio, o sea, nosotros fuimos otorgados a Cristo, ¿a través de qué? Del Padre. A través del Padre, por supuesto. Fuimos otorgados a Cristo a través del Padre. Y ese acto se llama pacto de la gracia, como hemos visto anteriormente. Aquí faltan varios hermanos hoy, pero bueno, no importa. Pacto de gracia. Dios le otorga un pueblo a Cristo a causa por su obediencia. Es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, nadie la puede arrebatar de mis manos, pero por si te quedaba alguna duda, también estamos en la mano del Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. O sea, estamos en 4 manos, las 4 manos más poderosas que existen en el universo entero, en toda la creación. De hecho, las 4 manos que hicieron todo posible o crearon toda la creación. Filipenses 1:6. Nadie, o sea, lo que vimos es nadie arrebata las ovejas. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios no deja un trabajo a medias. Dios empieza y dice, voy a salvar a este individuo, pero voy a hacer que este individuo permanezca, si en verdad ha sido salvo de verdad. No es que la gente que viene a la iglesia y de momento se va, no, eso no. Es las personas que permanecen en la fe. Si de verdad has creído, vas a permanecer, porque no eres tú el que hace el que persevera, es Dios el que hace que tú perseveres. Que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta, ¿qué cosa? El día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El último día de toda esta desgracia que nosotros vivimos. Cuando Cristo venga y finalmente cielos nuevos y tierra nueva, la tierra ha de ser restaurada, el cielo ha de ser restaurado, quitando todas las acciones pecaminosas de los hombres, y nosotros heredaremos el paraíso que Dios ha preparado. La nueva Jerusalén, la ciudad que desciende del cielo. Romanos 8:30. Dios, o sea, lo que vimos anteriormente es que Dios completa lo que inicia. Y Romanos 8:30, que ya lo he mencionado ahorita. Y a los que predestinó, predestinación, o sea, Dios en su consejo en la eternidad ha predestinado a cierto grupo de personas para que sean salvos. A estos también llamó, llamamiento eficaz, ya lo vimos. O sea, es cuando Dios hace efectivo esta predestinación. No quiere decir que una persona es salva desde que Dios lo predestinó. Una persona es salva desde que Dios lo llama a la salvación. O sea, desde que esa persona se hace cristiana. Pero ¿qué pasa? Esa persona se hace cristiana porque Dios lo predestinó. Porque recuerden que humanamente nuestra naturaleza pecaminosa, mala delante de Dios, ni quiere, ni puede, ni desea las cosas de Dios. A estos también llamó. Y a los que llamó ya están en pasado. Sin embargo, van a haber muchos que van a venir en un futuro a la fe en Cristo. Pero ya dice en pasado. ¿Por qué? Porque ya es una acción hecha por parte de Dios, porque está en el consejo de Dios en la eternidad. A esto también justificó. O sea, llamamiento eficaz, justificación. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y ya estamos en la gloria con Jesús? No. De manera tal que Él lo dice en el pasado, porque Él ve
que lo que Él dice es que lo que Él dice ya está hecho. Y ya. Basta con su palabra. Él es sí y amén, todas sus promesas. La cadena inquebrantable de la salvación. Predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Y primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Sois guardados, ¿por quién? Por nosotros mismos. Dice, por el poder de Dios, mediante que la fe. La fe es el medio que Dios usa, pero es por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada. La salvación se te refiere a la vida, a la consumación completa de nuestra salvación, al final de los tiempos. Ve que vivimos en un tiempo de que sí somos salvos, pero aún persiste la maldad y el pecado, que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Lo que les hablé del día de Jesucristo. Somos guardados por el poder de Dios. Por lo tanto, tengamos confianza porque Dios no abandona a ninguno de los suyos. Seamos humildes porque la perseverancia no es licencia para pecar. Tengamos disciplina espiritual. Busquemos a Dios a través de los medios que Él ha ordenado en su palabra, como la iglesia, en la oración, para sostenernos. Porque evidentemente no es que si Dios hace que tú perseveres en este camino, pues vamos a descuidarnos, vamos a andar como querramos. No, es que Dios ha ordenado medios para que nosotros no nos desviemos. Recuerden el ejemplo de los aviones. Los aviones tienen instrumentos para no desviarse de por donde van. Porque igual que los barcos, porque cuando usted ve nubes nada más, usted no sabe ni dónde está. Y cuando usted ve mar, por donde quiera, en el caso de los barcos, usted no sabe ni dónde está. Entonces, se requieren instrumentos especializados para saber por dónde va el barco o para saber por dónde va el avión. Pues esos instrumentos están en su palabra, en la Biblia. Y Dios ha ordenado que a través de estos medios ordinarios se haga una cosa extraordinaria, que es perseverar en la salvación. Pues tengamos esperanza, porque aun cuando fallamos, podemos volver a Él, porque Él nos restaurará. Podemos hacer entonces estas preguntas, son 4 nada más. La primera, ¿por qué la perseverancia depende de Dios y no de los hombres, y no del mismo creyente? Porque la salvación es una obra que Dios inicia, que Dios sostiene y que Dios completa. El creyente persevera porque Dios lo persevera en su poder. Mire lo que dice Filipenses 1:6: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que se acabe el mundo. La segunda, ¿cómo te ayuda esta verdad frente a tus luchas con el pecado? Da esperanza. Aunque haya luchas, Dios sigue obrando y no abandona a los suyos. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 3. ¿Qué medios de gracia fortalecen tu perseverancia? Dios usa medios como la palabra, o sea, la Biblia, la lectura de su palabra, la oración, la comunión con la iglesia, para sostener al creyente. Hechos 2:42: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La cuarta y última, ¿cómo evita todo lo que hemos visto hoy? Tanto el orgullo como el miedo. Evita el orgullo porque la perseverancia no depende del mérito humano. Y evita el miedo porque Dios guarda a todos sus hijos. ¿Verdad? Evita el orgullo porque no depende de ti, Dios es el que te sostiene. Y evita el miedo porque Dios te guardará, aún de los problemas y de las situaciones más adversas que puedan existir en este mundo. Primera de Pedro 1:5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, la completa salvación, la consumación de la salvación, el final de los tiempos, lo que Dios nos tiene preparado, la vida eterna, el paraíso, donde finalmente no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más ningún padecimiento, no más ninguna enfermedad, y toda esta basura
y toda esta desgracia y todas las cosas malas que vivimos hoy no podrán existir más. Y dice que Dios enjugará todas las lágrimas de nosotros, enjugará, ¿sabe? Secará todas las lágrimas de nosotros. ¿Por qué? Porque Él será nuestra felicidad. No habrá necesidad de sol. ¿Por qué? Porque Él será nuestro sol, nuestra luz, nuestra vida. ¿Tú sabes por qué lo compara con el sol? Porque del sol depende la vida de todo. Si no hay sol, no hay vida. Se acabó el planeta Tierra. Pero entonces dice, no habrá necesidad de sol, porque Él será su sol. No habrá necesidad de qué, de otra cosa vital, de agua, mar de cristal. ¿Saben por qué? Porque Él será la vida. Calles de oro, mar de cristal. Calles de oro significa riqueza. Y usted no codiciará esa riqueza, porque no habrá pecado posible ahí, en la presencia de Dios. Entonces, eso es algo que definitivamente nos llena de fe y nos llena de esperanza. Pero acuérdense de ser humilde delante de Dios, porque el que esté firme, mire y no caiga. Porque definitivamente Dios es el que nos hace perseverar. Pero a los medios ordinarios, descritos en su palabra y recetados como un médico, usted está enfermo, usted necesita tomar antibióticos, tomar analgésicos, qué sé yo, para el dolor. Usted está enfermo, usted necesita ir a la iglesia, usted necesita orar, usted necesita leer su palabra diariamente. Esos medios Dios ha dado para que sus hijos perseveren hasta el final. Y esto es hasta el final, hasta que Cristo venga. No es hasta que en un momento determinado, ya me cansé, ya. No es hasta ese día. Si Dios te salvó para siempre. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor. Guárdanos en tu palabra, guárdanos en tu fe, guárdanos en tu evangelio. Guárdanos, oh Padre, en ti. Haznos, como dice tu palabra, pues confiamos en ti, que tú nos haces perseverar. Pues confiamos en ti, en que tú has derramado tu gracia y nos has hecho vivir en esta fe y en este evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos